¿No tienes tus audífonos, amor? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Cuauhtémoc Arellano Aguilar y yo voy a trabajar con ustedes, soy su asesor, el módulo de argumentación. Tengo unos pequeños problemas con el internet, espero que no se vaya y para dar la clase, ¿sale? Bueno, eh, vamos a ver de qué trata. Lo que yo hago regularmente en estas sesiones es explicarles las instrucciones y la lógica de la actividad, ¿sale? Sobre todo porque en muchos casos em, ustedes interpretan de otra forma las, las instrucciones y esto genera ciertos problemas en luego en la ejecución de la actividad. Entonces, es importante que ustedes tengan muy claro qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y tengan también no solamente la claridad de las instrucciones, sino también el contenido teórico. ¿Sale? Entonces, pues vamos a comenzar. Son dos actividades del módulo de la actividad uno, argumentos del ensayo. Y bueno, son dos actividades. Aquí vamos a leer un ensayo, que es un capítulo de un libro de Octavio Paz, del libro del laberinto de la soledad, de Octavio Paz, y el artículo se llama Máscaras Mexicanas, perdón, el ensayo se llama Máscaras Mexicanas, ¿vale? Y bueno, vamos aquí a bajar, descargar este documento que se llama Los argumentos del ensayo. Es una planilla que les va a permitir a ustedes centrarse bien en las actividades que vamos a hacer. Entonces, déjenme descargarla y se las voy a mostrar. Hagan ustedes aquí la actividad. Aquí está. Ustedes leen el ensayo de Octavio Paz, de Máscaras Mexicanas, que les decía que es parte de un capítulo de un ensayo más grande que se llama El laberinto de la soledad, de Carlos Fuente, perdón, de Octavio Paz. Dije Carlos Fuentes porque en su tiempo fueron muy buenos amigos, dos de los intelectuales más importantes que ha tenido el país, ensayistas, novelistas, Paz en este caso poeta, premio Nobel. Este ensayo, fíjense, se escribió hace 75 años, y lo cual, pues, en ese momento fue un ensayo que, que gustó, que, que gustó mucho a la intelectualidad de aquella época. Eh, Conforme fueron pasando los años, tuvieron sus críticas porque es un trabajo de ensayo teórico de Paz que generaliza y antropológico, como les dije, y regularmente el antropólogo se va a comunidades a conocer a la gente y cada comunidad es particular. Entonces, nos hemos dado cuenta que no todo México es igual. Existen diferentes tipos de mexicano, ¿no? Entonces, tal vez este ensayo es muy centralista, recibió críticas de antropólogos en su momento, pero me parece que es un trabajo interesante que
habla en general del mexicano, pero como yo les decía, no podemos hablar en general del mexicano. Tenemos particularidades. Hay dos conceptos que de seguro los conocen bien. Uno se llama patria, la patria mexicana, que es todo, y el otro es la matria, que es las comunidades, las regiones, y la matria genera la patria. Entonces, que tiene que ver también con esta parte de padre, madre, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con más. Bueno, aquí hay paz, como todo ensayo, que van a hacer ustedes uno. Acuérdense que los ensayos siempre manejas una tesis, siempre manejas una tesis, es una idea que quieres comprobar. Incluso eso va siempre va en una introducción, cuál es tu tesis, cuál es tu idea que tienes acerca de lo que vas a hablar. En este caso, Octavio Paz tiene una tesis, que es la primera pregunta que les hacen a ustedes y que pues yo quiero regularmente cuando tengo alumnos la contestamos entre todos. Últimamente en las últimas generaciones no he tenido alumnos, no sé qué les esté pasando, que ya no entran a las sesiones virtuales, que es muy importante que estén en las sesiones virtuales. Ojalá la vean eh, sincrónicamente para que ustedes tengan una idea. Bueno, la tesis siempre tiene que ver con el título, ¿no? Con el título de el ensayo. En este caso, el título se llama Máscaras Mexicanas. ¿Sale? Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Tardes ya. Buenas tardes. Si no sirve tu micrófono, me puedes escribir por el chat, Iván, por favor. Em, Siempre es el título, Máscaras Mexicanas. Pero ¿qué de esas máscaras mexicanas? O sea, ¿qué nos dice Paz? ¿Cuál es su tesis de esas máscaras mexicanas? Ahí, fíjense, ahí ya tenemos un primer acercamiento, que es el tema. Pero ¿qué de esas máscaras? Que sería ya la afirmación que se tendría que estar dando. ¿Qué son las máscaras mexicanas? ¿O por qué se habla de eso con respecto al mexicano? Bueno, porque según Paz, el mexicano las usa las máscaras mexicanas. Entonces, ahí ya tenemos otro avance. ¿Para qué las usa? Y bueno, ahí viene la complementación de la tesis, que es para esconderse, para ocultar, ¿sale? ¿Y qué oculta? Lo que no quiere mostrar ante los demás. Lo que no quiere mostrar ante los demás por no verse vulnerable, por enojo, por miedo. Ujú. Por eso Paz habla de que el mexicano, por hipócrita también, el mexicano, por ejemplo, en algunos países, sobre todo en España, por ejemplo, eh, eh, tiene la idea de que es hipócrita. Mientras, por ejemplo, los españoles, los cubanos, algunos latinos hablan de frente, a nosotros no nos gusta hablar de frente, hablamos por atrás. Entonces, cuando nos hablan las cosas y no queremos confrontar, nos ponemos una máscara y decimos que sí, que ajá y todo. Y por atrás apuñalamos o hablamos mal. Entonces, ese es un estilo de tener una máscara, ¿vale? Entonces, esa es una primera idea de la tesis. Iván, no sé si puedas escribirme o puedas hablar, si tienes alguna duda. Ok, ¿y tienes dudas?
Ok, entonces sí entendemos a lo que es la tesis, o sea, sí tenemos claro lo que es la tesis, ¿verdad, Iván? Entonces, es esa aseveración en donde Paz dice que los mexicanos utilizamos máscaras para ocultarnos, para ocultar lo que no nos gusta, los desagrada, ¿sale? Eh, bueno, ahora pasamos a otra forma, a otro contenido. Eh, Te voy a compartir otro documento que es las premisas y las conclusiones, Iván. Eh, los argumentos son utilizados para persuadir, demostrar o convencer a alguien de que una determinada afirmación es verdadera o plausible de ser verdadera, ¿sale? Eh, es una manera de que el otro esté en sintonía conmigo, ¿no? Eh, Sobre todo bueno, hay múltiples temas, pero yo creo que uno de los grandes temas en México durante los últimos años es la política. Desde que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se ha generado polémica entre los que votamos por él y los que no votan por él y que aparte, pues no lo quieren. Y nos hemos enfrascado en debates con personas que pues no les gusta el presidente. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. Se hablaba antes de polaridad, pero no hay una polaridad. El 70% de las personas más o menos apoyan, 80 en este caso apoyan a la presidenta y el 20 no, entonces eso no se le puede llamar polaridad. Pero con la gente que no quiere a la 4T, pues uno cuando discute con ellos trata de convencerlos. Por ejemplo, tenemos una amiga de la familia que es anti 4T, pero el lunes se fue a formar para recibir su pensión de 60 años o más. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, si no crees en la 4T, ¿para qué te estás formando a recibir un apoyo económico? Porque ese es uno de los pilares de la 4T. ¿Sí me explico, Iván? O sea, si tú detestas este movimiento, ¿cómo es posible que vas a recibir un apoyo que se logra en este movimiento? Entonces, ese es un argumento. ¿Me explico? Esa es una forma de argumentar, pues, una contradicción. Yo sé que el dinero, pues, sí nos interesa a todos, pero pero, pues es una cuestión ideológica contradictoria, eh, que es parte de lo que mucha gente está haciendo, ¿sale? Bueno, entonces ese es un argumento, algo que tú utilizas para convencer a una persona de que se afilie a tu idea ideológica o que haga algo, ¿no? Que le puede beneficiar pues beneficiar en sentido estricto. Por ejemplo, yo siempre lo que les recomiendo a ustedes es que vean las sesiones virtuales, porque viendo las sesiones virtuales van a tener mayor claridad de lo que son las actividades y las van a poder hacer bien. Y aparte, bueno, pues es un conocimiento. También trato de persuadirlos a que mejoren sus prácticas laborales y de la prepa de la semana, porque sí tengo luego grupos en donde se cargan mucho al domingo. ¿Qué quiere decir? Que hacen sus actividades el domingo por la tarde o noche. Entonces, yo les insisto que tienen que empezar a trabajar desde lunes, martes, darse espacios. Yo, para empezar, Iván, y por mi experiencia, yo no creo que estén las 24 horas o 18 horas del día trabajando o haciendo otra cosa. Y que siempre me dicen, es que tengo mucho trabajo. Sí, tienes mucho trabajo, como todos tenemos mucho trabajo,
Pero si te metiste a la preparatoria es porque tienes tiempo para hacer tus actividades y para hacerlo bien. No nada más es cumplir, porque luego las personas que hacen sus actividades el domingo por la tarde noche son siempre actividades que están mal o que les falla algo. Entonces, a mí me queda claro que es un problema de organización. Ya después en otra clase hablaré de cómo organizar actividades para que ustedes puedan ir avanzando poco a poco y no dejarlo todo al último. Entonces, esa es una manera de persuadirlos, es una manera de convencerlos de que traten de cambiar sus formas de estudio. Eh, es importante, Iván, entender que cuando ustedes decidieron estudiar aquí en la preparatoria, tienen que tener muy claro que la persona que entró hace 6 meses a estudiar la prepa no tiene que ser la misma persona que en 2 años y medio, 2 años, termine la preparatoria. O sea, tiene que haber un proceso de transformación. ¿Cuántos años tienes, Iván? ¿Me puedes decir tu edad, por favor? Tiene que haber un proceso de transformación, de cambio y de cambio para bien, no solamente en tu aprendizaje, sino también en una lógica de actitud, ¿sale? De actitud. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Estás muy chiquito, Iván. Ya, a ver, Iván, ¿me puedes contestar dos preguntas? ¿A dónde radicas y a qué te dedicas? Aparte de estudiar aquí la prepa, ¿te dedicas a otra cosa? O sea, ¿dónde vives y a qué te dedicas? Entonces, Iván, por ejemplo, tú estás muy joven, tú estás muy chico, tienes 17 años. Entonces, eh, estás en un proceso de aprendizaje. O sea, tienes que tener mucha disposición de, de aprender. No sé si tú me mandaste un mensaje hace rato diciéndome que te ibas a una clase de inglés, Iván, que ibas a entrar tarde y que ibas a una clase de inglés. Eh, Me pareció fabuloso, o sea, me pareció fabuloso porque eh, estás interesado en un desarrollo personal. Entonces, fíjate, todo lo que estoy yo comentándote, tiene que ver con un discurso persuasivo, ¿sale? Que puedas entender los, y que incluso entender y que ejecutes, que acciones esos cambios que van a ser necesarios para tu desarrollo, ¿sale? Eh, Aquí durante el curso te voy a enseñar dos formas de persuadir o de argumentar. Por un lado, eh, con premisas y conclusiones, que es el ejercicio que tienes que hacer, y por el otro lado, eh, con, eh, con citas, ¿ah? Con citas. Permíteme tantito. Con citas, que eso es lo que vamos a ver al final de la clase o el viernes. A ver, ¿qué son las premisas? Las premisas son las declaraciones iniciales o afirmaciones que se presentan como evidencia o razonamientos que respaldan la conclusión. Las premisas proporcionan un fundamento lógico en la cual se construye un argumento. Ok, vives en el Estado de México y de vez en cuando sales a trabajar. Muy bien, Iván. Muchas gracias. Fíjate, eh, las premisas son las declaraciones y afirmaciones, vamos, afirmaciones que se presentan como una evidencia o un razonamiento. O sea,
un razonamiento es, si ustedes se organizan mejor durante la semana, van a poder hacer actividades de mayor calidad. Esa es una premisa, es una declaración inicial que, que se oye lógica, ¿no crees? O sea, como tú lo dices, trato de organizarme para no hacerlo todo en el último momento. Bueno, aquí para las actividades que vamos a hacer, yo les sugiero dos premisas, que hagan dos razonamientos y una conclusión. Ahorita les explico bien. La conclusión es la afirmación final que se pretende establecer o demostrar como resultado del razonamiento basado en las premisas. La conclusión es el punto que se busca respaldar o convencer al presentar el argumento. ¿Vale? Es una afirmación final. O sea, a partir de las dos premisas que yo redacto, yo genero una conclusión. Vamos a poner dos ejemplos. El primero. Todo esto, bueno, aquí son dos premisas. Aquí puse tres porque me aloqué, pero dos premisas. Todo esto, premisa uno, premisa dos y conclusión, Iván, constituye un argumento. ¿Sale? Eso es lo que constituye un argumento. La cultura mexicana valora la imagen del hombre fuerte y reservado, conocido como el macho. Ahí está una primera afirmación, un razonamiento. Ajá. Valoramos mucho el hombre fuerte, ¿no? Reservado. Y ese lo consideramos como un macho. Esta figura del macho implica una actitud de reserva y defensa emocional, evitando la expresión de sentimientos profundos. Por lo tanto, fíjate cómo empiezan las conclusiones. Por lo tanto, el machismo en México, al fomentar la reserva emocional, contribuye a la soledad y al aislamiento de los individuos. Si te diste cuenta, la conclusión es un razonamiento que se hace de las dos premisas que tú hiciste al principio. ¿Sale? Esa es la primera. Y aquí vamos a poner la segunda, que tiene que ver con la otra actividad. La era del Internet ha incrementado la cantidad de información disponible, pero también ha facilitado el consumo de contenido superficial y efímero. Revisa 2. Las habilidades críticas desarrolladas a través de la lectura permiten a los individuos discernir mejor la calidad y la veracidad de la información en Internet. Por lo tanto, la lectura es fundamental en la era del Internet porque fortalece habilidades críticas necesarias para navegar y evaluar adecuadamente la abundante información disponible en línea. Ajá. Entonces, si yo digo, hay mucha información y tenemos que desarrollar habilidades críticas para seleccionar la veracidad de la información. Por lo tanto, tenemos que fortalecer las habilidades críticas en navegar y evaluar adecuadamente la abundante información disponible en línea. ¿Sale? Sí, Van, sí queda claro las dos premisas, la construcción de las afirmaciones, los razonamientos lógicos, y al final hago una condensación de ambas y señalo que es adecuadamente hacer la evaluación porque hay mucha información abundante en línea. ¿Sale? No sé, Iván, si tengas alguna duda, si consideras que con esto está correcta la información que te estoy proporcionando. Ok, Iván. Bueno, ahora entonces, por ejemplo, un argumento aquí se compone de dos premisas y una conclusión. El segundo argumento, dos premisas y una conclusión. Y el tercer argumento, dos premisas y una conclusión.
Todo esto, ¿de dónde lo obtienes? Del ensayo Máscaras Mexicanas. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Luego Paz hace dos afirmaciones sobre la mujer y sobre el hombre. ¿Sale? Sobre la mujer mexicana y sobre el hombre mexicano. Ahí vas a tener que en la lectura rastrear, fijarte muy bien qué dice del hombre y de la mujer. Es muy importante que cuando estés leyendo los textos de la prepa, tengas un cuaderno. Te recomiendo que compres un cuaderno, que tengas un cuaderno, que lo uses para este módulo y para los que vienen, y que anotes lo que consideres que es lo más importante. Entonces, porque la lectura la haces digital, la haces del PDF. No sé si imprimes las lecturas de la prepa, Iván, o las lees en pantalla. Entonces, si las lees, no sé, también si usas teléfono o computadora también. Entonces, siempre hay que estar en una mesa trabajando y leer y anotar. Incluso en estas clases virtuales, yo siempre les digo, pues no más me estén viendo y escuchando, porque pues no soy una película de Netflix, no, esto es una clase. Y cuando tú vas a clase, acuérdate de tus clases en secundaria, pues anotabas, ¿no? Anotabas lo que los maestros te decían. Entonces, es lo mismo aquí. Ok, si lees en pantalla en computadora, es importante que tengas un cuaderno, o si tienes la habilidad de trabajar con Word, pues toma notas en Word. Yo siempre he pensado que es mejor tu cuadernito a mano y tomes apuntes. Eso te va a ayudar mucho, ¿sale? Te va a ayudar mucho en las lecturas y sobre todo ahorita cuando estás tomando la clase conmigo. Entonces, anotas lo que dice Paz de la mujer y lo que dice Paz sobre el hombre. ¿Sale? Luego, 5. En tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y su conclusión. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. Incluso no necesariamente otras fuentes de información, sino tu opinión en general. O sea, lo que se te pide aquí, Iván, es que puedes hablar de otros temas diferentes al que te está dando Octavio Paz. Si yo te dijera, a ver, Iván, por tu experiencia de vida de 17 años, ¿cuál crees que son las características del mexicano? A ver, ¿me puedes decir en el chat qué características tú consideras que tiene el mexicano? ¿Por qué nos caracterizamos, Iván? ¿Cómo nos ven, por ejemplo, en otros países? ¿Cómo crees que nos vean en otras latitudes? Sí, lo que te salga primero, dímelo. ¿Qué creen que somos? ¿No? Bueno, te ayudo un poco. Somos alegres, somos fiesteros, y bueno, pues si nos gusta la fiesta, eh, nos gusta convivir con, con otras personas, eh, nos gusta también el sentido del humor, exactamente. eh, la cultura abarca muchas cosas, la gastronomía, nos gusta comer bien, somos de buen sentido del humor, es esta parte alegre.
Incluso pues por eso nos caracterizamos por ser albureros, ¿no? Por hablar en doble sentido, con connotaciones sexuales. Solidarios cuando pasa una situación trágica. ¿En qué municipio vives del Estado de México, Iván? No sé, si vives en Chalco, por ejemplo, ya ves que hubo inundaciones hace poco, y bueno, pues se hizo colectas y todo para ayudar a las personas de esa región, eh, para que poder, pues que no pasaran hambre, ¿no? Y ayudarles a recuperar cosas. Entonces, tú puedes salirte de paz y con tu experiencia darme premisas, dos premisas y una conclusión. Y aquí lo que haces es explicármelo, ¿sale? Me lo explicas en un párrafo lo señalas y ya con eso terminas la actividad uno del módulo 5, ¿sale? No sé si tengas alguna duda, si queda todo claro, Iván, de lo que tienes que hacer ahorita. Si ya lo hiciste, no sé si ya tú entregaste ya la actividad. Permíteme un segundo, Iván. Estoy viendo a ver si ya le entregaste tu actividad, pero no te encuentro. Bueno, no sé si ya le entregaste, Iván. Ah, ok, no las entrega. No te preocupes. Perfecto, entonces seguimos. Vamos a la actividad número 2. Pero ya con esto que te dije ya tienes claridad, ¿sale? Bueno, déjame decirte que en todas las actividades hay rúbricas que las tienes que conocer. Aquí dice, mira, rúbrica. Si te das cuenta, mira, aquí dice rúbrica. Y en la rúbrica, ahorita la vemos, hay un apartado muy importante que es citar. En la primera actividad no les voy a evaluar la cita ni la referencia, porque pues es la primera actividad y pues no se necesita citar como tal, sino más bien me interesa lo que ustedes están opinando del ensayo. Pero en esta sí, ¿sale? Y en esta, lo que resta de clase, te voy a explicar la actividad y te voy a explicar lo que es una cita, lo que es una referencia y cómo realizar de la mejor manera la actividad. Bueno, mira, aquí nos dice que leas el artículo Los retos de la lectura en la era del Internet. Aquí está la liga, le das clic y te lleva directamente al libro, bueno, al libro, al artículo de la revista, ¿sale? Ahora, eh, la idea es que no solamente tú leas esta revista, sino que consultes otras fuentes de información. ¿Sabes lo que es una fuente de información, Iván? ¿Sí tienes claro que es una fuente de información? Por ejemplo, una fuente de información puede ser un libro, otro artículo, un video, ¿no? Un podcast, eh, todo eso es una fuente de información. Yo les recomiendo que revises una charla TED.
las charlas TED son, son conferencias, no sé si las conozcas, Iván, son conferencias que se usan para explicar un tema en alrededor de 20 minutos, ¿no? Con todo lo que he estado cambiando, hay muchos cambios en los últimos años, y uno de los cambios es que la gente ya no aguanta conferencias de una hora, se distraen, no lo ven valioso, no le ven un buen peso. Entonces, un grupo de especialistas empezaron a estructurar esto que se conoce como charlas TED. Entonces, si tú te metes en YouTube y buscas charlas TED, vas a encontrar charlas TED sobre la lectura en Internet o sobre la lectura digital. Y eso está muy bien porque ya no lees dos artículos, bueno, tres con el de Paz, este y otro, pues ya son tres. Entonces, pues tú lo que haces es leer, ver una charla TED, hay varias de este tema, entonces yo te recomiendo, Iván, que lo hagas, ¿sale? Bueno, ahora, eh, ya que leíste, anotaste, viste el video y anotaste, te hacen una pregunta. Fíjate lo que dice la pregunta. La acción que se te pide. Reflexiona acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Fíjate bien, te está diciendo que reflexiones. Y reflexionar es un acto cognitivo. O sea, ya leíste dos o ya viste una charla y ya leíste, entonces ya sabes un poquito del tema. Entonces, una vez que tú leíste y viste, ya tienes información, te piden que reflexiones. ¿Ah? Los retos, ¿cuáles son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Te lo digo, Iván, porque muchos responden esa pregunta. O sea, la responden. Y, y la acción es que nada más la reflexiones. O sea, no todas las instrucciones implican que tú leas, y perdón, que tú escribas, ¿sale? Que tú escribas. Eh, la siguiente, fíjate, ahora sí dice, escribe en un documento de texto al menos tres argumentos, que son tres, o sea, no al menos, tres argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento incluye premisas y conclusiones. Yo lo que te recomiendo aquí, Iván, es que cortes y pegues el cuadro, el cuadro que está en el otro formato, que cortes, lo pegues en tu Word de aquí y hagas tus dos premisas y tu conclusión. Tus dos premisas y tu conclusión, tus dos premisas y tu conclusión. ¿Sale? Para que hagas tu argumentación. No sé si en este caso, Iván, soy claro, qué es lo que tienes que hacer. No respondas esa pregunta porque se responde en las premisas y en las conclusiones. ¿Estás de acuerdo, Iván? ¿Sale? Ok, bueno, estás de acuerdo. Luego te dice, elabora en el mismo Word un ensayo de al menos dos cuartillas, una o dos cuartillas, ¿sale? A partir de los tres argumentos que realizaste. O sea, esto lo desarrollas. Ahora, un ensayo se construye a partir de tres tiempos. Tienes una introducción en donde haces una tesis, como la tesis de Máscaras Mexicanas, que dijimos que era una afirmación. Ajá. Y puede ser
que los mexicanos eh, todavía no les gusta leer en Internet, que no están acostumbrados a leer en Internet porque se les hace más fácil leer en papel o porque no hay hábitos de lectura. Y ese sería como tu tesis, que tendrías tú que desarrollar a lo largo del desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del trabajo, es la argumentación más importante donde estás respondiendo tu tesis. Ahí es donde hay citas. ¿Sabes citar, Iván? Esto es muy importante saberlo. ¿Sabes citar? ¿Sabes lo que es una cita textual? Porque tienes que poner al menos una cita textual en todo el cuerpo del trabajo. Y después terminas con el desarrollo, ¿vale? Digo, con la conclusión. Con la conclusión, introducción, premisa, desarrollo, ideas, que son las tres ideas que tú hiciste adelante de las premisas y las conclusiones, nada más que agarras parte del texto de Cárdenas y citas y una conclusión. Ya que tengas tu conclusión, obviamente pones tus referencias, también es muy importante saber las referencias. Iván, si sabes citar y hacer referencias, Iván, si no sabes, dime y yo ahorita te enseño. Luego que termines esa parte, graba un audio en donde expongas de qué trata tu ensayo. O sea, un audio lo grabas, ahí te explican cómo, y es importante que en la lectura tengas un ritmo de lectura, pausas, modulación. Eso es muy importante que lo tengas. Ok, ahorita lo hacemos, Iván. Eh, yo, un paréntesis, Iván. Eh, yo tengo el Zoom de 40 minutos, gratis, no pago esta aplicación. Entonces, en 4 minutos me va a sacar y con la misma liga vuelves a entrar. ¿Sale, Iván? Con la misma liga vuelves a entrar. ¿Sale? Nada más nos retiramos un minuto y regresamos con la misma liga. Ahora, eh, grabas tu audio y y lo subes. Y eso te voy a evaluar. ¿Sale? Eso es lo que se evalúa. Se pone mucho énfasis en las citas, mucho énfasis, porque ahorita si tú estás aquí en la plataforma, revisa por favor la rúbrica, abre la rúbrica y te vas a dar cuenta de la penalidad de la rúbrica, si no citas. El problema, Iván, es que se ha detectado mucho fraude. Se ha detectado que muchos alumnos o algunos hacen copy-paste o bajan trabajos de otras generaciones eh, o piden que la inteligencia artificial les haga los trabajos. Entonces, eso pues es un fraude, ¿no? Es un gran fraude que se debe de combatir y que pues eso es lo que estamos haciendo en las clases todos los profesores, insistiéndoles mucho que no se haga ese tipo de trabajo, ¿vale? Entonces, esa es la actividad que se tiene que realizar, Iván. No sé si tengas alguna duda que podamos trabajar en esto, en este tiempito que falta. ¿Dudas, Iván? Bueno, Iván, mira, este es el artículo que tienes que hacer, ¿vale? Este es el que tienes que leer, perdón. Este es el que tienes que leer, ¿sale?
El auge de las plataformas digitales y la abundancia de información está transformando radicalmente esta experiencia. ¿Qué nuevas habilidades y conocimientos requieren los lectores del siglo XXI? Y entonces Cárdenas lo que hace es hacer toda una reflexión de la lectura, incluso cómo nuestro cerebro actúa diferente si es una lectura por internet, o es una lectura eh, con papel, con el libro tradicional que conocemos. ¿Vale? Entonces, esa es una primera aproximación, ¿no? Igual en la introducción podemos encontrar la tesis que se está trabajando. Hola, Josmar. Mira, ahorita Josmar me va a sacar el internet porque tengo el Zoom de 40 minutos. Entonces, por favor, ahorita ya me va a sacar, te puedes volver a meter con la misma liga si eres tan amable. Sí, Ya profe. con esa liga entramos otra vez, ¿sale? Bueno, los Sí, veo ahorita en un minuto.